Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Quizá la persona que se tiene que atravesar la calle o el que estaba haciendo un alto en el semáforo pueda ser impactado por otros que no ande en sus cabales. Manejar en El Salvador y en especial en la capital se convierte en toda una odisea y dependiendo de la hora se vuelve aún más complicado. No solamente porque el parque vehicular que rebasa los límites, sino por un factor cultural y educativo del conductor como del transeúnte. Unido a esto, los desacatos a las normas que los infractores muchas veces pasan por alto. Hasta el 15 de diciembre del año 2024, se contabilizaban 892 muertes a causa de accidentes vehiculares y un saldo en creciente de heridos, pasando de 7.553 el año 2023 a 8.055 en el presente año. Tanto en las muertes como en el número de lesionados se ha dado un incremento respecto al año 2023. Este es un factor que se debe analizar y las autoridades deben de tomarlo con mucha seriedad, porque existen estadísticas que muestran la causa de estos percances. En consecuencia, si ya sabemos dónde está la falla, lo que falta es hacer algo para controlar tal situación. En atención a denuncia ciudadana, sancionamos al conductor del vehículo placas B-826-901, quien fue captado disputando la vía y realizando maniobras peligrosas en el Distrito Colón, Carretera Panamericana Oeste. Todos los que manejamos sabemos y somos conscientes que la mayoría de accidentes se pueden prevenir. Nadie sale a la calle con la intención de ir a matar a otro cristiano con su coche, al menos alguien que esté en sus 5 sentidos. Cada persona que sale lleva un destino, y ese destino no es ni la cárcel ni la muerte. Llegar tranquilos al trabajo, a la iglesia, a la playa o a donde quiera que vaya pasa por ir en el transporte adecuado y aquel que garantice al menos un mínimo de seguridad. ¡Ambulancia, ambulancia, ambulancia! ¡Estamos pidiendo ambulancia, viejo! Sin embargo, el origen de una tragedia inicia desde el momento de hacer una elección de a qué coche se va a subir. Prácticamente en El Salvador a diario mueren 3 personas a causa de accidentes, los cuales tienen como cosa en común. Por ejemplo, si no vamos a revisar las causas principales por qué ocurre un percance de esta naturaleza, que son las siguientes. En primer lugar, se ubica la distracción al conducir. Sí, ya antes de la aparición del celular muchas personas se distraían con solo cambiar la música o mirar a otro lado. No digamos ahora con ese aparatito silencioso. Muchas personas en el tráfico sacan sus celulares y divagan el tiempo en las redes sociales. Usted va en la calle y ve motoristas manipulando teléfonos, manejando con una sola mano, poniendo en riesgo su vida y la de otros motorizados. Otra de las causas que según las estadísticas causan más accidentes es la excesiva velocidad e invadir el carril contrario. Y señores, tanto el punto anterior como este es algo que nosotros podemos controlar. La distracción en este caso se vuelve una elección propia. Nadie le pone un arma en la cabeza para que se distraiga. Nadie le dice que se ponga a revisar las redes mientras conduce. O tampoco es el momento para otro tipo de actividades. Su trabajo en ese momento es conducir y el objetivo llegar con bien hasta su destino. De igual forma, la velocidad, usted elige si quiere ir a 60, 70, 80 o 90 kilómetros por hora. Usted lo elige, pero no porque el marcador del carro le diga que desarrolla hasta 260 kilómetros, usted le va a pisar el acelerador hasta el fondo. Todo pasa en este caso por conocer los límites permitidos de velocidad. El Salvador tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Atender las señales de tránsito es indispensable, pero es triste ver cuando un conductor por distracción no vio, por ejemplo, que hay un paso de cebra por algún centro escolar y toma la vía como si fuera una autopista. Es una responsabilidad de quien maneja atender a todas las señales. Por fortuna para algunos y por desgracia para otros, todo depende del cristal con que se vea. Tránsito ha comenzado a infraccionar con fotomultas. Sabemos que este es un método en los países desarrollados. Sin embargo, en El Salvador, algunas calles ya cuentan con este sistema para poder controlar el irrespeto a las normas de tránsito, incluyendo los límites de velocidad.
Para que se haga una idea, este 26 de noviembre, en un monitoreo realizado en el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romeo, las autoridades contabilizaron a más de 100 conductores que sobrepasaron los límites de velocidad en un promedio de unos 105 kilómetros por hora. Y aunque por ahora es solo un plan piloto, no se confíe, porque se va a llevar la sorpresa cuando quiera renovar su licencia de conducir o su tarjeta de circulación. Luego de exponer la situación, ¿qué hace falta en El Salvador para que su población entienda de una vez por todas que se debe de respetar las normas de tránsito? Gran parte de la población que ahora maneja su automóvil con una educación en base al terror o al castigo, nos atreveríamos a decir que se habituó al castigo. En consecuencia, muchos siguen reproduciendo este patrón. Hacen caso solamente cuando hay una consecuencia grave, y en este caso es cuando nos toca la bolsa o cuando nuestra libertad se ve amenazada. Y para que vea que no estamos hablando sin una base, oiga lo que ocurrió este mismo 26 de noviembre en la ciudad de Sonsonate. Un conductor que no respetó una señal de alto se fue a estrellar contra un camión que transportaba personas desde una zona rural. Según socorristas, el conductor se desplazaba a una excesiva velocidad. Como resultado, 5 lesionados, y vaya que les fue bien. Otros no viven para contarlo. A pesar de que el alcohol no se encuentra entre las principales causas de accidentes de tránsito en el país, se debe también de prestar atención a esta problemática que se encuentra en la 8ª causa de accidentes viales entre el año 2018 y 2022. 2.655 accidentes se debieron a conductores que se encontraban en estado de ebriedad. Así que no es para minimizar también su impacto. Curiosamente, investigaciones demuestran que los días en que los amantes del licor registran más percances son los viernes, sábados y domingos. La gran pregunta al final es, ¿cómo cambiar la conducta de infringir las leyes? Porque por lo visto muy pocas veces las estadísticas van a la baja. ¿Será que se necesitan multas más altas? ¿Que le retiren de por vida la licencia? ¿O que los encierren unos cuantos años? Tal vez así escarmientan un poco. Pero usted, dígame, ¿qué haría más en El Salvador para corregir esta situación? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hasta ahora, El Salvador, a diferencia de otros países de Latinoamérica, la convivencia de las distintas fuerzas en la Asamblea Legislativa ha sido llevadera. Quizás en algunos momentos se torne un clima antagónico, pero no ha pasado de la defensa de cada miembro por el respeto y sus ideas. En otros países hemos visto cómo se agarran a peleas físicamente, poniendo en riesgo la integridad de sus diputados. El desempeño de los señores diputados está a los ojos de todos los salvadoreños, y la reciente encuesta, como ya dijimos hace un momento, muestra una disminución de los que aprueban el trabajo de los legisladores. Aún está en una nota alta, si se compara con periodos anteriores. Sin embargo, hay un punto que merece la pena analizarlo y cada uno podría ir sacando sus propias conclusiones. Una de las preguntas que lanzó la casa encuestadora fue: ¿cuán honestos cree usted que son los diputados? Las respuestas hasta cierto punto puede ser relativa. ¿Por qué razón? Les están preguntando a la población por qué lo que cree, y creer no necesariamente significa partir de datos objetivos. Cuando se habla de creer, generalmente es en aquello que quizás ni se conozca. En este sentido, pudiera ser lo que los encuestados estén bien informados del trabajo de los señores diputados, pero también pudiese ignorar su desempeño y dejarse llevar por la propaganda positiva o negativa que estos mismos se hagan. Aclarando este punto, veamos cómo les ha ido a los señores padres de la patria. Pues resulta que el 36% del universo de encuestados cree que son algo honrados, como quien dice quizás. Un 16% dicen que son muy honrados, un 28% han expresado que son poco honrados y un 13% no ven nada de honradez y un 7% dicen absolutamente no saber nada. Esta calificación debería de preocuparles a los legisladores, pues lo que está en juego es su credibilidad. Si la población en su momento se hartó de la clase política, de los partidos de izquierda y de derecha, fue precisamente por su deshonestidad que se expresó en una frase impulsada por el presidente Bukele.
devuelvan lo robado. Si lo que se busca es una explicación del por qué la población reprueba a los legisladores, en este tema de la honestidad habrá que ir a hechos no muy lejanos que no se sabe aún a ciencia cierta si fueron simples rumores o si hicieron investigaciones exhaustivas. Entre los temas que pudieron haber afectado la percepción de honestidad sobre el segundo órgano del Estado se encuentran cuestiones como los rumores relacionados al banco hipotecario, en el que se hacían ver sobre supuestos crediticios otorgados a algunos políticos. Otro de los temas que más desgastó la imagen de los diputados fue el relacionado a las planillas que maneja cada uno en la Asamblea Legislativa, un juego que detonó con la diputada opositora Claudia Ortiz. Finalmente, los diputados dieron a conocer sus planillas bastante tarde. Sin embargo, esta salida no sació el interés de muchos, que vieron en los honorarios devengados por algunos profesionales sumas exorbitantes que no van con la función y el cargo que las personas desempeñan. La fotografía del 2024 ya fue tomada. Hay mucho que trabajar, sin duda. Aquí lo importante será saber percibir cuál es el interés de la población y transparentar el trabajo. Esa es la base de la honestidad. Seguramente quien los ha llevado a representarlos en este primer órgano del Estado, lo que menos querrá ver es confrontación. Lo que querrá ver es que suden el saco en favor del pueblo. ¿Se podrá subir la nota? Es muy probable, pero también es probable que también la baje. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al gobierno de Japón por la ayuda en este y muchos otros proyectos. Como bien dijo el señor embajador, el gobierno de Japón nos ha apoyado siempre a El Salvador, desde muchísimo antes de nuestro gobierno, pero incluso se ha intensificado mucho el apoyo en este gobierno y es uno de nuestros socios más importantes a nivel internacional, como podemos ver en esta gran obra, que es la obra vial más grande que se ha hecho en la historia de nuestro país. Ahorita ya está en construcción una más grande, pero no se ha construido todavía, acaba de iniciar. La obra terminada vial más grande es esta. Incluye además puentes, incluye pasos de nivel, intercambiadores, etc. Una promesa de campaña fue desarrollar el oriente del país, llevando obras de infraestructura, llevando empleo, llevando proyectos que desarrollaran la zona. Y una de esas promesas dentro del desarrollo de la zona oriental era precisamente la construcción del bypass de San Miguel, o ahora conocido como Periférico Gerardo Barrios, que se puso la primera piedra en este gobierno, y pues este día se está inaugurando en este gobierno. La carretera de 7.22 kilómetros, desde Hato Nuevo hasta San Miguel, hasta el Papalón, en La Unión. La construcción de este periférico corta el viaje ahora desde la frontera de La Matillo, también reconstruida por nuestro gobierno hacia San Salvador, agilizando el tránsito de carga y mercaderías, algo que es importantísimo para poder desarrollar la zona industrial de San Miguel, que no se ha desarrollado. Mucha gente dice por qué hay tantas fábricas en Occidente y por qué hay tantas fábricas en la zona central, pero casi no hay fábricas en Oriente, pero precisamente porque no se pueden transportar o no se podían transportar también las mercaderías. Hacen falta aún algunas obras, como la ampliación de un tramo de la carretera panamericana, para poder tener un corredor completo para las mercaderías y que pueda haber el desarrollo en San Miguel que esperamos que tenga, y la cantidad de empleos de calidad en San Miguel que esperamos que hayan. Y eso, toda esa inversión junta hace un total de 160 millones de dólares. Yo recuerdo cuando gobiernos decían, y ahí están los discursos de expresidentes diciendo, vamos a invertir 15 millones en Oriente. 15. Solo esta obra son 160. Y para ponerlo en perspectiva, el aeropuerto de Oriente, que ya pronto pondremos la primera piedra,
bueno, perdón. No dije que estábamos inaugurando otro render de este gobierno. Como ustedes pueden ver, este render, ahí está el render. Cuando lo hicimos, la oposición dijo otro render. Y claro, pues ellos nunca hicieron obras, entonces nunca saben lo que es hacer un diseño, hacer un render para ver cómo se va a ver la obra al terminarse. Pero ese era el render, y como pueden ver quedó hasta más bonito que en el render. Pero hay otro render, ese es el render. Ahí, ustedes vieron las imágenes, está más bonito que el render. Hay otro render que también hemos puesto, la gente lo ha visto, que es el Aeropuerto de Oriente, también conocido como Aeropuerto del Pacífico. Ya en este mes de diciembre pondremos la primera piedra del Aeropuerto de Oriente o del Aeropuerto del Pacífico, de ese otro render que está ahí. Ese es el diseño final de la fase 1 del Aeropuerto del Pacífico, o aeropuerto conocido también como el Aeropuerto de Oriente. Y ya tenemos acuerdos con las aerolíneas para que tengamos los vuelos directos de Estados Unidos y de otros destinos hacia el Aeropuerto de Oriente. Entonces, mucho de la gente que tiene que llegar al aeropuerto de Comalapa, que además fue ampliado en nuestro gobierno, y lo vamos a ampliar, vamos a hacer otra terminal nueva, además, aparte de la que hicimos. Pero mucha gente tiene que ir hasta allá y luego venir hasta Oriente manejando 3-4 horas. Ahora ya no va a ser así, van a poder aterrizar en esta hermosa terminal de calidad mundial que vamos a tener aquí en Oriente. Ahorita es un render pero primero Dios, bueno, vamos a poner la primera piedra este mes, y primero Dios en unos creo que 2 años, o no sé cuánto, creo 2 años va a tardar. Vamos a llegar a inaugurar y decir, aquí está otro render terminado. Pero el aeropuerto costará $320 millones. Ese aeropuerto que ven ahí. Luego el puerto de la Unión, después de 20 años de abandono, y la gente de Oriente y sobre todo de la Unión que nos está viendo no me dejarán mentir que el puerto ha estado abandonado durante 2 décadas. 2 décadas. En total se invertirán y se han invertido, incluyendo esta, más las cosas que ya se están haciendo, más las que se van a hacer en los próximos años, $1.358 millones en Oriente. No 15 millones, como dijo el expresidente, sino 1.358 millones. El dinero alcanza cuando nadie roba, decían por ahí. Y bueno, obviamente al tener aeropuerto, puerto, carreteras, una red de interconexión vial, la legislación correcta, etcétera, habrá desarrollo, calidad de vida, empleos. Incluso cuando veníamos ya habían una cola de carros queriendo inaugurar el periférico. O sea, para paseo, pues. Y bueno, de ustedes, para que ustedes lo usen. Yo hoy lo usé y tal vez otro día que venga por acá lo use de nuevo, pero es para ustedes. Hay otras obras importantes, son demasiadas para mencionar, pero para que no digan solo San Miguel o solo La Unión. En Oriente se le olvidó Zulután, se le olvidó Morazán. Estamos haciendo la carretera Puntamango, esa se va a inaugurar próximamente. Es una carretera muy grande. Son 13 kilómetros de largo, más o menos la mitad del periférico. Obviamente no tiene toda la complejidad, aunque sí incluye varios puentes. Y esa obra sí pasa por San Miguel, pero termina en Zulután. Y son 13 kilómetros. Ahora, con esta inversión, no solo vamos a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Morazán, de Zulután y de La Unión, y por supuesto San Miguel, sino que vamos a incrementar el aporte de toda esta zona oriental al PIB, y eso va a crecer la economía del país y le va a dar bienestar a todo El Salvador. Muchas gracias, embajador, por este apoyo para hacer esta gran obra en beneficio de toda la gente de Oriente, pero también de todos los salvadoreños. Esta es parte del desarrollo de nuestro país, además promesa de campaña, no solo de desarrollar Oriente en general, sino esta obra en específico. Es una obra que va a beneficiar a 250,000 de personas directamente, pero va a beneficiar a todos los salvadoreños indirectamente. Es una obra que desarrolla nuestro país en la zona que más necesita inversión de desarrollo. Así que muchas gracias al pueblo de Japón que usted representa por apoyarnos, y muchas gracias a todos. Que Dios nos bendiga. Es un honor para todos nosotros presenciar este momento trascendental. El señor presidente de la República procederá a cortar la cinta inaugural, marcando oficialmente la apertura de esta gran obra que transformará nuestra conectividad y será clave para el crecimiento y desarrollo del país.
Observamos en este momento el corte de cinta inaugural del periférico Gerardo Barrios, a cargo del excelentísimo señor embajador del Japón, Yoshitaka Aoshino. ¡Ey! ¿Allá con mi mamá? Yo no sé. No. Mariana, teléfono no hablando. En junio de este año se instaló uno de los cercos de seguridad en la zona con más de 2.000 soldados para encontrar a los remanentes de las pandillas. En su momento los pobladores expresaron la tranquilidad de la zona. Ahora los niños salen a jugar en la noche en el vecindario, algo que no podían hacer con la presencia de las estructuras criminales. Este mes se han celebrado las fiestas patronales en honor a Santa Catarina, Virgen o Catalina de Alejandría, una mártir cristiana del siglo IV. Con un culto difundido en Europa en el siglo VI, se le reconoce como la santa a la que se puede invocar contra la muerte súbita. Vea qué interesante. Un distrito en el que algunas colonias, porque hay que ser claro, no todo Apopa estaba en la misma condición. Un lugar en que la muerte era lo más seguro que se tenía, posee a una patrona que defiende contra la muerte. Muy interesante. El milagro se hizo realidad. Un distrito en el que ahora se pueden ver signos de esperanza y que deja de ser un sinónimo de muerte para convertirse en un signo de cambio, es un signo de vida. Pero aún está faltando algo. Aún hay remanentes que se deben de neutralizar para lograr la paz completamente en el lugar. No es posible que en esta plena de celebraciones de las fiestas patronales, un grupo de personas a plena luz se agarren a trompadas, como gente no civilizada. Y lo peor, quienes permanecen en el lugar lo ven como algo natural, como si se tratara de un acto de diversión, mientras los vándalos casi botan las mismas tiendas de las ventas colocadas en la calle. No debemos de escandalizar por un altercado de esta naturaleza. No se trata de poner el grito en el cielo. Esto ocurre aquí y en la China. Sin embargo, el problema no es lo que ocurrió. El problema es el historial. Es como que digamos una persona que tiene adicción por las bebidas alcohólicas y decide dejarlo con mucho costo, no puede darse permiso ni tan siquiera de tener una botella cerca de él. Lo mismo en este caso, una población que ha padecido los embates del crimen no puede permitir que se generen estos actos, puesto que cada vez que ocurre puede significar el inicio de un nuevo grupo al margen de la ley. Y como han dicho las autoridades de seguridad, ni un paso atrás. Los jóvenes que han protagonizado estos desórdenes en apariencia no parecen pertenecer a los grupos conocidos de las pandillas. Pero ojo, una cosa es que no parezcan y otra cosa es que no lo sean. Se saben que estas estructuras pueden camuflarse muchas veces entre otro tipo de personas y será tarea de la seguridad que deben de frenar a estos grupos. Ahora falta ver los 3 doritos después. Las imágenes se han viralizado. Seguramente tendremos noticias de estos angelitos, que no portan arpas en sus manos, sino cinchos para repartir a diestra y siniestra. Actos como los anteriores se convierten en una razón más para que los planes de seguridad se mantengan. Dar un paso en falso puede significar la semilla para que prosperen estos grupos terroristas. La población ha sabido y ha validado la gestión desde la presidencia en esta materia de seguridad. Según la última encuesta de opinión realizada por Sid Gallup, publica que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la gestión del actual presidente. La tendencia se ha mantenido en su segundo mandato que inició en el mes de junio. Lo que normalmente ocurre a los presidentes es que bajen en la nota por un desgaste natural. Sin embargo, atípicamente la nota se ha mantenido. Según las personas encuestadas, la forma en que el gobierno realiza sus labores, el 89% respondió que bien o muy bien, 7 que ni bien ni mal y 4 respondieron mal o muy mal. La gente percibe y lo expresa en las encuestas que el logro más grande del mandatario es sin duda la seguridad y que el 88% le da su aprobación y un 77% aprueba medidas como el régimen de excepción para mantener al país seguro.
No es la única mujer que en el transporte colectivo le da puñetazos reiteradamente a un hombre y este se queda inmóvil. ¿Qué pasaría si este hombre responde con la misma agresividad? Seguramente se rasgarían las vestiduras. Muchas personas, en especial mujeres, claro, por el puñetazo vino de una persona del sexo masculino, pero cuando es la mujer la agresora, las instituciones feministas se quedan calladas y más parecen que es señal de empoderamiento de una mujer. No falta quien justifique tal acción, con comentarios como a saber qué le hizo el hombre, para que la mujer reaccionara de esa forma, y pueda que hasta tengan razón. El problema está en que la justicia no se puede tomar por la propia mano. Para eso hay instituciones, para eso hay autoridades, a quienes se accede y pueden tomar cartas en el asunto. Y más ahora con los niveles de seguridad con los que se cuenta en el país. Definitivamente es un acto reprochable desde todo punto de vista. Controlar la violencia hacia el sector femenino en El Salvador se vuelve un reto día a día. Solo en el año 2021 se registraron 132 feminicidios. 17 de estas víctimas fueron asesinadas por sus parejas. Las instituciones que se dedican a dar seguimiento a la violencia hacia las mujeres a menudo hacen conclusiones sobre la génesis de este mal, situando la raíz de este problema en el sistema patriarcal. Independientemente del tipo de violencia que se experimente, mucha razón tienen al relacionar los sistemas patriarcales con la violencia que experimenta este sector. Y sin duda que los patrones de crianza tienen mucho que ver, puesto que los seres humanos, la mayoría de conductas que experimentamos, las aprendemos por la vía del modelaje, lo que no quiere decir que no podamos desaprender. Precisamente ese es el reto de aprender nuevas formas de comportamiento. Ahora bien, juzgue usted. La violencia que esta mujer ejerce sobre el hombre en un autobús, quien a puño limpio en reiteradas ocasiones descarga sobre un individuo, ¿será que es culpa del sistema patriarcal? ¿O será que hace falta aprender a canalizar las emociones? ¿O a lo mejor estamos careciendo de la suficiente inteligencia emocional? Según estadísticas, hasta hace unos 5 años, los departamentos con la mayor cantidad de homicidios en El Salvador eran San Salvador, que reportó en el 2021 32.1 seguidores por San Miguel y La Libertad, siendo estos también los más poblados. ¿Por qué estamos hablando de feminicidios si el caso de desarrollar es la violencia ejercida hacia un hombre? Precisamente porque muchos de los casos tienen un trágico desenlace. Imaginémonos el escenario si este hombre hubiera respondido de la misma forma. Muchas veces en una sociedad que ha considerado a la mujer como el sexo débil, ve insignificante casos como este. Sin embargo, no quiere decir que deban de pasar por alto lo que a los ojos de todos termina siendo poco ejemplarizante. Hablemos ahora de la violencia hacia los hombres. Comencemos diciendo que es hasta cierto punto desconocida. Son pocos los que se atreven a poner una denuncia y por tal motivo cualquier estudio sobre este tema termina siendo no muy objetivo, puesto que se parte de una muestra bastante mínima, lo que no quiere decir que no existe. Según Ormuza, una de las instituciones que trabajan en favor de las mujeres en el 2017, hubieron 1.219 denuncias de violencias intrafamiliar. Lo curioso de esto es que el número de denunciados solo fueron 157, fueron puestas por hombres. El resto corresponden a las denuncias puestas por mujeres, o sea, estamos hablando de más de 1.000 denuncias por encima de las interpuestas por los hombres. Y si queremos ponerle un poco más de sazón al asunto, de todos los casos de violencia que llegan a los juzgados, muy pocos terminan judicializándose, ya que los hombres terminan reiterando dichas demandas. Nos preguntamos entonces, ¿acaso no hay violencia hacia los hombres? O peor aún, si existe, ¿por qué no se atreven a denunciar? Un factor muy cómodo es la exposición ante la sociedad. El mismo modelo machista ha propiciado una idea del hombre que tiene que soportar el dolor, se le tiene miedo al ridículo. Claro, van a decir del licenciado fulano que le pega a su mujer. Quizás dirán que no es hombre, que no se pone bien los pantalones. ¿Quién sabe qué más se podrá decir de esta persona? Denunciar un acto de violencia puede volverse para un hombre un acto de humillación y un señalamiento social. Los marcos normativos contra la violencia están en su mayor parte protegiendo a las mujeres. Esto debido al historial. Si se quiere a las estadísticas, cualquier tipo de violencia, cuando y donde sea, es constitutivo de delito. Sin embargo, las que están dirigidas hacia hombres no son leyes especiales. Se enmarca en la convivencia intrafamiliar.
Imaginémonos a un hombre que en la calle le gritan inmoralidades por parte del sexo femenino o que lo estén viendo raro. Quizás ningún hombre irá a poner una denuncia por violencia o por acoso. Sin embargo, si esto ocurre al contrario, seguramente no pasará mucho tiempo para que la Policía Nacional Civil le haga una visita y nosotros estemos pendientes de los 3 doritos después. El transporte público es uno de los espacios en los cuales se cometen muchas inmoralidades. No siempre se van a los golpes, pero son muchas las ocasiones en que hemos visto cómo mujeres agreden a hombres, hombres a mujeres, motoristas a pasajeros y viceversa. Un autobús puede convertirse desde una discoteca hasta un ring de box. Todo depende del calor del momento y de la capacidad que las personas tienen para gestionar sus emociones. Lo interesante de todo esto es que pocas veces observamos en casos como el anterior muestra de solidaridad. Cada quien en su individualismo se hace del ojo pacho y que el otro o la otra se salve como pueda. Queda aprobada la Ley General de Minería Metálica. Señores, tremenda controversia ha desatado las opiniones emitidas por el sacerdote católico perteneciente a la Compañía de Jesús, Juan José Chopin, en el programa de Julio Villagrán, transmitido por TVX, donde se abordó uno de los temas más sonados en los últimos días, como es la explotación minera en El Salvador, que dicho sea de paso ya ha sido aprobada, una ley que respalda tal actividad. La incursión en este ámbito ha sido expuesta por el presidente Nayib Armando Bukele como una oportunidad de desarrollo para nuestro querido país El Salvador. Frente a ello, tenemos una gran cantidad de reacciones, desde los que defienden a capa y espada la incursión en este campo, hasta aquellos que se oponen rotundamente. Déjenme decirles realmente que es aberrante la forma en la que esto se está aprobando. Y si esto se va a aprobar de esta manera express, quedará en sus conciencias. No podemos juzgar el razonamiento de cada uno porque cada quien expone sus razones del por qué está de acuerdo o en desacuerdo. Sin embargo, lo mejor que un ser humano puede hacer si de verdad pretende emitir opinión es estar realmente informado. Aparte de esto, tener datos certeros. Minería ya se ha tenido en El Salvador y esto puede ser un buen punto para un inicio del debate. También, en la misma área centroamericana existe explotación minera a unos cientos de kilómetros y puede dar un panorama más amplio de lo que esto realmente representa. Frente a esta avalancha de críticas debemos de entender el porqué del posicionamiento de un sacerdote jesuita. Claro, cuando la cosa no es política. Más que hablar de la minería, debemos de comprender cuál es el quehacer de la iglesia. No se trata aquí de satanizar a uno y a otro. Se trata más bien de entender las distintas posturas, siempre y cuando no vaya un corazón hacia una política personal. El punto del cual debemos de partir es el de la concepción de la administración de los recursos que posee. Sea la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia, estará de acuerdo que concebimos el universo como un regalo que Dios ha dado a la humanidad y que, si bien es cierto nos ha dado el señorío sobre él, debemos de hacer el uso adecuado de dichos recursos. La Conferencia Episcopal de El Salvador puede sacar un decreto también, es decir, así como ellos aprueban una ley, la Conferencia Episcopal puede sacar un decreto diciendo todo diputado católico que apruebe una ley que va en contra de la vida se atiene a consecuencias canónicas, ¿verdad? Que se ha excluido de la comunidad católica. La posmodernidad, a diferencia de las épocas anteriores, más que ver a la tierra como ese regalo de un Dios, la ha convertido en un botín. Se trata de explotar la tierra lo más que se pueda y entre más recursos minerales tiene una región, más importante se le considera. Prueba de ello son las guerras que se dan cada cierto periodo en donde se vende la falsa idea de la paz, cuando en realidad se busca apropiarse de los recursos minerales de una región. El Salvador no escapa de esa realidad. Veamos la producción agrícola, que tanto ha aumentado. Muchos agricultores han lotificado sus terrenos
porque produce más la vivienda que una parcela sembrada de maíz o de frijol. Y de eso nadie está hablando y nadie está criticando. Esto sería un claro ejemplo de aprovechamiento de la tierra y de lo que puede significar el cambio en el rubro de ciertas actividades. Se escuchan comentarios como oponerse a las minerías es oponerse al desarrollo. No necesariamente. El desarrollo es más que ello. Ahora bien, lo que nos interesa es el posicionamiento de la Iglesia frente a esta posibilidad de la incursión en la minería, que no puede pasar por alto en virtud de la cantidad de fieles católicos, a lo que esto puede sumarle el posicionamiento de algunas iglesias evangélicas. Si bien es cierto la opinión que ha sonado es la de este sacerdote, no quiere decir que en otras parroquias se esté hablando de lo mismo. No lo estemos generalizando. ¿De dónde parte realmente este posicionamiento del señor Chopin? Yo creo que también se trata más de bien de líneas de pensamiento y acción que se han implementado en la doctrina de la Iglesia, especialmente en los últimos pontificados, en donde se ha visto con mucha preocupación el deterioro de la vida de los sectores más vulnerables. No es una línea específicamente para El Salvador, esto es a nivel mundial, y no se puede pedir a la Iglesia que se quede callada, si es una de sus líneas de acción, desde luego. Una de las mejores encíclicas de la Iglesia es Laudato Si, del Papa Francisco, publicada en mayo del año 2015, la cual se centra en el cuidado del entorno natural y de todas las personas. El desarrollo de la misma hace una fuerte crítica al detrimento de la naturaleza y al ser humano mismo, en una cultura que al mismo Papa va a llamar una cultura del descarte. Estas líneas están inspiradas en San Francisco de Asís, quien tenía una conexión especial con la naturaleza en la Edad Media y que predicaba una vivencia en armonía con todo lo creado. En la entrevista realizada a este sacerdote en el canal de TVX, el fragmento que se ha viralizado expresa que los diputados que aprueban leyes en contra de la vida podrían caer en peligro de excomunión, cosa que es totalmente falso. Lo que debemos de entender es que en la Asamblea Legislativa, que es el poder donde se crean y se aprueban las leyes, no solamente hay diputados de creencia católica, por lo tanto, dicha opinión va enfocada hacia aquellos que profesan el catolicismo. Entre los comentarios a estas publicaciones, se preguntan las personas si la Iglesia puede darse el lujo de expulsar personas de la misma Iglesia. La respuesta puede sorprender, pero es que sí. Pero claro, entre las normas de la Iglesia pueden ser excluidas de la participación en la misma ciertas personas que están contra la doctrina de la misma. ¿Y cuál es el sentido de esta norma? Pues nadie puede estar en un lugar donde no esté de acuerdo en estar o donde no comulgan con las normas, pero esto va más allá de lo planteado por el sacerdote Chopin, no específicamente desde su pensamiento, el de él, políticamente hablando. Las razones para que una persona sea expulsada de la Iglesia son diversas, no importa si es sacerdote, laico o cualquier estado en el que se encuentre. La doctrina social de la Iglesia Católica motiva a toda la comunidad a la participación política. No se trata de una participación partidaria, como le ejerce el sacerdote Chopin, sino más bien en las decisiones que producen cambios positivos en los países, y en especial a los laicos les da una misión que es cristianizar el espacio en el que se encuentran. Si es un diputado, pues que actúe, desde luego, desde su conciencia en políticas que contribuyan en el respeto a la vida y a los medios para garantizar la dignidad de la misma, que de igual forma si es presidente, ministro o lo que sea. Esa misma misión la debe cumplir el gerente de un banco cuando se actúa con responsabilidad, o el que barre y encontró algo que no le pertenece. Independientemente del lugar que nos encontremos, estamos llamados a cristianizar el mundo. Finalmente, quien dicta el accionar de las personas será su conciencia, y será la misma quien aplauda sus actos en favor de la humanidad, y será la misma conciencia quien reproche sus acciones si son realmente erróneas. ¿Defendemos la vida? Claro que sí, pero también defendemos el desarrollo en beneficio de un pueblo. Si otros países han podido, ¿por qué nosotros no? Apoyamos el proceso, pero estamos observantes a confiar y respetar la vida, no solamente desde la minería,
también hay que respetarla desde los ámbitos de los derivados del petróleo y muchas cosas más que son peores contaminantes que este. Ingerir bebidas alcohólicas en El Salvador puede salirte muy caro, si es usted de los que les gusta celebrar y luego andar como si fuera un toreto por las calles de San Salvador o del país El Salvador. Sin embargo, las cosas están muy sencillas. Si le gusta el chupe, hágale. Si quiere tomarse un tequila o un barril de cerveza, dele. Al fin y al cabo, son sus riñones. Pero designe a alguien para que le conduzca y asunto arreglado. Usted no se expone a que le pongan una multa de $150, a que le quiten la placa de su carro, pagar la grúa y seguramente hacer un huésped de alguna de las cárceles del país. Y lo mejor aún, no expone a otras personas que quizás ni toman y terminan siendo víctimas de un enfermo del alcoholismo. Uno de los videos que se ha viralizado en las redes sociales y es que ha cuestionado su veracidad. Sin embargo, porque esta salió en una de las cuentas que le encanta tirar mucho a este y está en contra del gobierno. Es el caso de un joven que dice ser ciudadano americano. ¡Ay no! Quien en un operativo policial se le pidió que se realizara la prueba antidoping. Según lo relatado por el joven, dio negativo. Hice el test y cuando le salió negativo, dijeron, no, vete a la cárcel, San Pablo, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no me opuse. Pero siempre la policía lo detuvo. Por otro lado, la contraparte también ha mostrado evidencia que la persona en cuestión se niega a realizar correctamente la prueba y tampoco quiso firmar. Ya le dije lo que estoy haciendo, porque dice, ok, si usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, le arresten si usted quiere. Le vamos a traer con negativo, ¿no? No es negativo. Venga, vamos. Mire, aquí por favor. Preso en el documento. Sí, señor oficial. Ahí parece. Sí. Ahí está. El actuar de este extranjero le hace notar que todo es parte de un plan de la oposición. Hace quedar mal a las autoridades, él mismo le dice a las autoridades que se lo lleven preso. El video que muestra el señor Héctorito, sí, Héctorito Silva, es bastante fraccionado y no permite tener una imagen objetiva, ya que solo muestran lo que les conviene, especialmente a él. Salvadoreño, soy ciudadano americano. Llegué acá a El Salvador el día 28 en la noche, procedente de un vuelo de Estados Unidos. Llegué como a las 9:15 de la noche. Llegué a San Salvador, a Comalapa. Luego me trasladé a la colonia Maguilingüe, donde mi familia vive. Luego de eso, mi esposa me dice que tenía ganas de ir a comer. Fuimos a cenar. Después de ir a cenar, fui detenido en un retén policial de la colonia San Benito y me pidieron los señores agentes que fuera, que si iba a tomar el test antidoping. Yo les dije que sí, no había ningún problema, porque no había bebido, no había ningún problema. Tomé el test, hay video del test. Los oficiales se pusieron violentos, se pusieron porque yo era americano, me quitaron mis documentos, me quitaron las placas, hice el test. Y cuando le salió negativo, dijeron, no, vete a la cárcel, San Pablo, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no me opuse, me pusieron las esposas. Y desde entonces he estado diciendo, manifesté que tenía problemas de salud. La enfermera de cuando uno llega a la Bartolina les dijo que no podía estar en la Bartolina, que necesitaba ir al hospital a hacer un chequeo. Me llevaron a Fosalud, Fosalud no tenía los recursos para atenderme. La Fosalud recomendó mandarme al hospital, no me mandaron. Se contactó a la embajada americana llegó. Cuando llegó la embajada americana, luego me suspendieron que mi abogado pudiera hablar conmigo. ¿Ya? Suspendieron todas las visitas. Ha sido un acto totalmente arbitrario. ¿Las condiciones de la Bartolina? Las condiciones de la Bartolina son
horrendas. Lo que les digo a los extranjeros es que no vengan a El Salvador porque son targets, son alguien que lo quiere. El gobierno de El Salvador se ha vuelto un gobierno que persigue a las personas y que por medio de esta cuestión del régimen de excepción, que lo siguen prorrogando y prorrogando, se lo quieren aplicar a todos. Más allá de la polémica que puede desatar este tipo de contenido, es un buen punto de partida para que los conductores temerarios de una vez por todas piensen un poquito. Quizás a algunos de ellos igual no les va ni les viene pagar una multa, pero la gran mayoría, aparte de que ponen en peligro la vida de los demás, les genera un impacto en el bolsillo. Quizás dejen a sus hijos sin una mensualidad del colegio o sin la comida de 2 semanas. ¿Qué sabemos? Cada quien con su economía. Así que piénselo bien. Nada cuesta caminar derechito por la vida. Está bien para aquel que desconoce, pero cuando hemos sido informados, cuando conocemos las consecuencias, no hay excusa que valga. Uno pensaría que con estas medidas extremas, el que tiene el mal hábito de tomar dejaría de hacerlo, pero está comprobado, por más drásticas que sean las medidas, el vicio parece ser más poderoso que la fuerza de voluntad, desde luego, en el cerebro de estas personas. Ya este 6 de enero, el Día de Reyes, han sido presentados aquellos que fueron detenidos en las fiestas de Navidad, y entre ellos figura este joven, Mariano Fernando Herrera, detenido el 28 de diciembre. Por inocente, no lo creo. Si él creía que las leyes no lo detendrían, creo que estaba muy equivocado. El 25 de diciembre, 69 personas habrían sido detenidas por conducción temerosa. Además, los datos indican que en esta misma época, en comparación al año 2023, se tuvo un aumento en los accidentes de tránsito, pasando el 2023 de 829 a 896 en el año 2024. Es realmente lamentable cómo en una época que se supone que es para estar en armonía familiar, que se celebre el acontecimiento más grande de la historia, que es la llegada del mismo Dios en medio de la humanidad, en vez de traer alegría para muchas familias, se convierta en dolor, en llanto, porque tienen que estar velando en un ataúd a sus seres queridos, o estar el 25 de diciembre o el 31 recibiendo el año nuevo en la sala de un hospital, esperando que los doctores le den una buena noticia. Una realidad que puede cambiarse si solamente racionalizamos un poco más las cosas. Los que andamos tras un volante nos damos cuenta que hay cosas que no dependen de nosotros. A personas mismas puede responder por ella. Cada quien sabe cómo anda el carro que maneja. Usted sabe si le andan fallando los frenos, si le anda recalentando, si tiene mucho tiempo de no cambiarle el aceite, si las llantas andan lisas. Esas cosas son vitales para un conductor. De ellas depende la vida de los que lleva dentro de su carro. Depende también la vida del peatón que se encontrará ese día, la vida de otros automovilistas e incluso la vida de las mascotas. Sin embargo, el querer ahorrarnos un par de pesos termina saliendo más caro cuando el carro no se lleva a tiempo al mecánico o simple y sencillamente nos acostumbramos a postergar las cosas. Mañana lo haré y el mañana nunca llegó y termina ocurriendo las desgracias que más de alguno hemos tenido frente a nuestros ojos. Ahora bien, felicitaciones también para aquellos que son conscientes, que tienen el buen ámbito de darle adecuado mantenimiento a su automotor. Eso habla muy bien. Eso quiere decir que se quieren a sí mismos y por ende quieren a los demás. Y de paso, cuando pase por la policía, ni cosquilla les hace, porque nada tienen que temer porque todo está en regla. La cuestión para el que anda en regla, todo es sencillo. Lo para la policía y le pide sus documentos. Se los da y listo. Le pide realizarse las pruebas de alcoholemia. Si la hace y ya, si no ha ingerido nada prohibido, ¿cuál es el miedo? Ninguno. Ahora bien, el problema es que existen algunos que se la quieren pasar de vivos, como el muchacho americano que le dicen soplen y cree que a la policía la van a engañar y luego se quieren andar haciendo los bravitos y los retadores. Bueno, mis aves nacionales, ahí se los dejo. Ya saben, a portarse bien. Lo mejor se va a manejar. No tome,
Y si toma, pues lo que tiene que hacer es contratar a un motorista por unas cuantas horas. Esto le evitará enojos a usted y seguramente le evitará llantos a otras personas. Recuerde, sea donde sea, las autoridades no le andarán contemplando. Ya ve usted, por más que quieran vender la noticia como de inocente víctima, todo sale a la luz. El presidente salvadoreño sorprendió a muchos con una inusual propuesta a su homólogo de Venezuela. Nadie se esperaba que el estilo de las formas de resolver conflictos de esta manera en una guerra ofreciera una alternativa ante la inconformidad del mandatario venezolano, quien en varias ocasiones se ha referido a Bukele de ser inhumano al tener en el país a los presos enviados de Estados Unidos, desde luego por diferentes delitos. Entre ellos, el más grave, la pertenencia al grupo terrorista Tren de Aragua, una organización que nació en la tierra de Bolívar y que se ha extendido por diferentes países de América Latina, convirtiéndose en una verdadera amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está en debate, producto de este secuestro y la desaparición forzosa de este grupo de venezolanos, ya se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos sobre más de 85.000 salvadoreños. Se habla de más de 1.000 salvadoreños muertos bajo tortura en los campos de concentración de Bukele. Algún día todo eso va a salir a la luz y va a haber justicia. Va a haber justicia. El conflicto entre los dos gobernantes no es nuevo, y es que Maduro se va amenazado cada vez que un presidente de América desarrolla buenas relaciones con el gran país del norte. Si queremos hacer un poquito de historia, basta con irnos al año 2019, cuando apenas el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, en su primer mandato recibió los comentarios muy agresivos por parte de Maduro, quien pretendía que El Salvador pasara a ser un aliado más en la miseria en la que tenía hundido al pueblo venezolano. Afortunadamente, el presidente centroamericano en ese momento le dio una lección cortando de raíz cualquier indicio de mantener algún tipo de relación con él. En dicha ocasión, estando en La Habana, Cuba, Maduro llamó al presidente de El Salvador traidor y pelele del imperialismo, a raíz de la expulsión que Bukele ordenó del cuerpo diplomático venezolano acreditado en el país centroamericano. Acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente, fuerte, de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Para Maduro, el pueblo salvadoreño había depositado su esperanza en el entonces nuevo gobierno, pero con ese acercamiento con Estados Unidos era motivo de una verdadera vergüenza, según ellos. Como era de esperar, en aquella ocasión se aplicó el principio de reciprocidad y el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela también fue expulsado. Maduro remató con su veneno al decir que quien se metía con Venezuela se secaba. Con lo que el presidente de Sudamérica no contaba es que el presidente de El Salvador ha gobernado pensando en los suyos, que son quienes le dieron el voto, son los que lo tienen en el poder. No ha gobernado hacia afuera, sino a cumplir las demandas más urgentes de la población. Fue así como la misma población le dio la razón a Bukele de mantener esa sana distancia con el socialismo, hasta el punto que cada encuesta que en el país se ha realizado, la popularidad del presidente no baja del 9. Algo muy difícil para cualquier presidente, aún más cuando es su segundo mandato, el que debería de considerarse el desgaste natural que se da en cualquier figura pública. En estas circunstancias es un caso atípico que ya quisieran replicar muchos líderes de diferentes países. En aquella ocasión, Bukele le pidió respeto a Maduro y le recordó que estaba hablando con un presidente electo por la vía democrática, no como en su caso, que se quedó en el poder de forma totalmente ilegal, algo que volvió a repetir el año pasado el señor Nicolás Maduro, que le dijo a Bukele: no nadamos en mares de petróleo, pero en un rollo de papel higiénico no nos cuesta El Salvador el salario de un mes.
La situación venezolana es una cuestión conocida por todos. Nadie ignora la crisis crónica que el país viene arrastrando desde hace casi una década. La escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, el atropello a la libre expresión y tantas cosas que se evidencian en las imágenes que a diario presentan los medios, y la radiografía más clara son los millones de personas que han tenido que salir huyendo a raíz del hambre que se vive en la nación de Venezuela. El conflicto volvió recientemente cuando el presidente venezolano, bajo un fraude a todas luces y sin mostrar evidencia de haber ganado, se juramentó por otro periodo con una María Corina Machado y Edmundo González en el exilio, que a pesar de haber presentado pruebas de su triunfo, poco o nada pudieron hacer. Debido al liderazgo del presidente Bukele, se especuló mucho sobre el papel que jugaría en la liberación del pueblo venezolano. Esto terminó de encender el brasero para Maburro, quien en reiteradas ocasiones se refirió al presidente centroamericano no de forma grosera. Obviamente jamás contará con la aprobación del país centroamericano en un fraude de tal magnitud. Ahora, en un nuevo escenario, a raíz de las relaciones que Bukele sostiene con el presidente Donald Trump, la cuestión ha llegado a su máxima inconformidad. Para el gobierno venezolano, quien no se ha cansado de abogar por sus angelitos del Tren de Aragua y ha pedido a Bukele que los libere, que se le respeten sus derechos humanos, en una respuesta inesperada, el presidente salvadoreño le hizo una propuesta bastante interesante y sobre todo política. Como quien dice, veamos de qué cuero salen las mejores correas. Ante la insistencia de los venezolanos, se ha viralizado una alternativa que llevaría a una cuestión de ganar-ganar. No se trata de un beneficio para El Salvador, en todo caso es cumplirle el capricho a Maburro y beneficiar a venezolanos y ciudadanos de diferentes países. Bukele les ofrece mandarles a los presos venezolanos. Pero esto no es gratis. Libere a los 252 prisioneros políticos que tiene en su país. Aquí la cuestión no se ha quedado solo en palabras. Él mismo le ha dado la lista de quienes son esos 252. Entre ellos figura el yerno del mismo Edmundo González, quien fue secuestrado previo a la toma de posesión como una forma de amedrentar en ese momento al ganador de las elecciones de ese país. La lista de los presos, los que se ha referido Bukele, deja el balón en la cancha de Maduro. Si de verdad quiere a los suyos, entonces de su brazo a torcer. Acepte que tiene presos en la prisión porque no comparten su misma ideología, porque de una u otra manera se convierten en amenaza para la dictadura. Al gobierno de Nicolás Maduro le resultó fácil hacer todo su berrinche por sus criminales deportados de Estados Unidos, pero se les olvidó que en la actualidad 1.196 personas guardan prisión por su posicionamiento político, 405 menos que hace un mes. Según algunas fuentes, la mayoría de prisioneros en ese país son hombres, aunque unas 116 pertenecen al género femenino. Interesante también es que entre ellos, los prisioneros, la mayoría son civiles, pero en un número de 163 personas son militares. Así que, mis estimados, es bien fácil tirar piedras hacia arriba. El problema es cuando el techo es de vidrio. Esto es lo que está pasando al mandatario Maburro en Sudamérica, a quien probablemente le hayan tapado la boca con la propuesta de canje de prisioneros que se le ha hecho. Veremos si da su brazo a torcer o sigue de valiente con la boca trompona. De ser el hijo de un exitoso académico y empresario a presidente de la República. ¿Cómo se puede llegar a ser presidente de un país en el que el bipartidismo era la panacea y solo habían espacios para los que se alineaban a la forma de pensar de estas dos estructuras políticas e ideológicas? Nayib Bukele rompió con el paradigma de que la seguridad que brinda lo tradicional para un candidato es garantía de llegar a obtener máximo reconocimiento de un salvadoreño, recibir la banda presidencial. Llegar a convertirse en el presidente de un país con grandes desafíos no era tarea fácil, tomando en cuenta el sistema político.
Los adversarios, las instituciones que estaban de por medio y que le hacían el juego a las estructuras de gobierno y, en fin, todo lo que podía jugar en contra de alguien que no pertenecía a esos dos partidos políticos tradicionales. Las posibilidades eran casi nulas. Afortunadamente había algo que estaba del lado del nuevo candidato: la población que estaba al borde de una histeria colectiva, la gente que no aguantaba más la corrupción de estos dos partidos políticos, pero sobre todo de un clima de violencia que ya se podía tolerar. Es como si estuviéramos hablando de un individuo que se está ahogando en el mar, que solo tiene la cabeza de fuera y está dando sus últimas manotadas. Esa era la situación del país. Por fortuna, a lo lejos se vislumbraba un barco, muy pero muy lejos aún, el que debería de sobrepasar algunos obstáculos para llegar donde la sociedad moribunda se hundía cada minuto aún más, y solo se esperaba que se lanzara una tabla para poder flotar un poquito. Y efectivamente así fue. Y cuando la tuvo en sus manos y pudo mantenerse a flote, nunca más la soltó. Pero para llegar a este punto se tuvieron que sobrepasar muchos obstáculos. Vámonos un poco hacia atrás. Comencemos con lo que sería el inicio de una nueva era. Nayib Bukele nace un 24 de junio del año de 1981 y creció en un sector pudiente, en un lugar bastante acomodado de la capital, hijo del doctor Armando Bukele Catán, que para el año 2014 el actual presidente ya era reconocido como un gran empresario y, según información pública, su familia ya contaba con más de 18 millones de dólares. Esto ya nos da una idea que estaba en un negocio próspero y que no estaba incursionando en la política por llegar a llenarse los bolsillos a costillas de las arcas del Estado. ¿Se puede decir cuál es tu sueldo? Es público, pero mejor. Pero mejor no. Sí. Pero no lo ganas, o sea. No, se dona a becas. ¿Por qué? Estás trabajando gratis. Es que porque no trabajo por dinero, pues, es decir, si probablemente lo necesitara y lo ocupara, ¿no? Pero no me metí a esto por dinero, me metí a esto por lo que te dije antes. Porque en lugar de estar viendo el día a día de una empresa como antes, estás viendo la prosperidad y el futuro, en mi caso, de 7 millones de salvadoreños que viven aquí, e incluso impactas a 3 millones de salvadoreños que viven afuera. Eso fue un poco fácil porque es familiar, porque mi padre era un hombre con recursos y pues siempre tuvimos todo, entonces no había necesidad de... Siempre nos puso a trabajar. Los valores que se observaban en el candidato a la presidencia eran la de un líder desafiante y con una forma de hacer política, trabajando mucho la imagen, algo que ya había demostrado siendo alcalde de Nuevo Cujatlán entre los otros años del año 2012 al año 2015. El publicista, para ese momento de 37 años de edad, se presentó bajo la bandera del FMLN como la figura más viable para ese municipio y en tan solo 3 años cambió la imagen y había impactado de manera positiva a toda la población. En ese corto periodo, aunque Nuevo Cuscatlán no era el municipio más violento, los homicidios bajaron de ser 12 al año a solamente reportar 1, lo que se podría considerar en la actualidad como una visión de lo que haría en todo el país a futuro. Estos logros lo hicieron pensar en poder replicar este proyecto a una mayor escala como candidato a la alcaldía de San Salvador en el próximo periodo. Llegaron las elecciones del año 2015, dieron como ganador de la comuna capitalina al joven candidato, quien obtuvo en coalición con el Partido Progresista más del 50% de los votos, presentando desde ese momento su plataforma municipal como Nuevas Ideas, que más tarde sería el vehículo al cual se subiría, puesto que aún no existía como partido político, pero que ya estaba en construcción. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fue recibido por empleados de la comuna. Nosotros lo que queremos es darle la bienvenida al nuevo alcalde Nayib Bukele, ya en el buen sentido de que ya lo hemos tratado algunas veces y en verdad de las cosas, él viene con buenas intenciones de trabajar con el municipio, para bien del municipio y ayudar también a las demandas de la clase trabajadora, pero sí, nosotros antemano, nosotros le agradecemos y darle la bienvenida como alcalde. Realmente el que hace el trabajo aquí en esta alcaldía. Y
Y entonces eso se debe de reconocer. Como alcalde de San Salvador, él trabajó y demostró que la población no se había equivocado de candidato. Con su plan Una obra por día, fue ganando el cariño de los capitalinos. Por supuesto, no faltaron los detractores que desde su inicio pretendían hacer quedar mal al nuevo edil de la capital. Sus obras, como mantener una ciudad sin bache, construcción de un moderno mercado, el programa de becas que tomaba en cuenta las notas de los estudiantes, la inversión en cambiar el rostro del centro histórico, catapultaron su imagen, proyectándolo a realizar dichos cambios a escala mayor. Llegaría en su recorrido uno de los momentos más polémicos, de lo que seguramente el partido de izquierda, el FMLN, no querrá recordar porque fue el inicio de su decadencia. En una de las reuniones con su equipo de concejales, apareció literalmente la manzana de la discordia, en donde una de las concejales del partido de izquierda acusó al alcalde de abuso de poder y misoginia, por supuestamente haberle dicho: bruja, llévate esta manzana para la casa. Este regalito no le pareció a la mujer y se quejó ante sus superiores. Bajo el argumento de dividir al partido y no apegarse a las normas de dicho instituto político, el edil fue expulsado del partido de izquierda, perdiendo con ello este partido la principal alcaldía del país. Aquel 10 de octubre del año 2017 será recordado para el FMLN como el día que ellos mismos se metieron un balazo en el pie. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez. Llegó a la íntima convicción que se habían demostrado los hechos y emitió la sentencia declarando que el señor Nayib Armando Bukele Ortez es culpable. Si ya como partido venían arrastrando el ala y no lograban credibilidad por la rueda de caballitos que tenían en la Asamblea Legislativa, los indicios de corrupción y las inoperancias del entonces presidente de la República de terminar con la principal figura política que tenían los condenaba al rechazo total. Pero claro, era bastante complejo entender para las cabezas obsoletas que manejaban los hilos de ese partido. Lo que parecía un problema para el edil se convertiría en una oportunidad para elevar como una piscucha sus sueños y echar a andar su propio proyecto. 5 días después de una larga reflexión, Nayib Bukele presentó de manera oficial lo que hasta este momento era un sueño y pidió a la población que no lo dejara solo. Es así como un 15 de octubre nacía Nuevas Ideas, el partido que posteriormente llegaría a ocupar la mayoría en la Asamblea Legislativa y que sepultó las principales fuerzas políticas que se durmieron en sus laureles. Una nueva esperanza se gestaba. Un faro brillaba a lo lejos y se acercaba con cautela para intentar tomar de la manera más arrasadora la principal plaza del país, o sea, la Casa Presidencial. ¿Y ustedes qué creen? Los leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. Entre las medidas para paliar la devastadora consecuencia de esta enfermedad está la ayuda económica de $300 que recibieron muchas personas necesitadas. De igual forma, los paquetes de alimentación que llegaban hasta las puertas de las casas, el aplazamiento de los pagos de los servicios básicos y otra serie de beneficios que hicieron considerar al presidente como un gran estratega en el manejo de la crisis. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Se llegó el 3 de febrero del año 2019 y los ojos de los salvadoreños estaban puestos en dos de los principales partidos políticos. Desde luego, para disputarse la principal plaza que gobernaría el país. Por un lado, el partido de derecha Arena, representado por su candidato Carlos Callejas, y por otro lado, del partido de izquierda, corrían con su mejor carta, Hugo Martínez.
Sin embargo, esta vez algo estaba a punto de suceder, y es que a pesar de todas las trabas que le pusieron los partidos tradicionales en contubernio con el Tribunal Supremo Electoral, en una jugada majestuosa el candidato Nayib Bukele se les lograba colar bajo la bandera de la Gran Alianza para la Unidad, conocido mejor como Gana. Las urnas se cerraron, el conteo de votos inició y la expectativa crecía. Todo mundo sabía quién era el ganador, pero se tenía desconfianza de los chanchullos que pudieran hacer en el tribunal, y la victoria fue tan aplastante por parte de Bukele que no hubo espacio para que pudieran hacer cualquier malufiada. Nayib Bukele hace historia en El Salvador. Con tan solo 37 años de edad, el conocido como el candidato millennial terminó este domingo con 30 años de bipartidismo en el país centroamericano. El líder del Partido Conservador Gana obtuvo un 53% de los votos, con los que evitaba incluso la celebración de una segunda vuelta. Los números de Bukele hablan por sí solos. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. El día 4 de febrero los medios confirmaban la victoria de Nayib Bukele por arriba del 50% de los votos, lo que evidentemente lo daba como ganador sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Más allá de la lucha política con los otros partidos políticos, ahora llegaba el momento de pasar de las promesas a los hechos, resolver los problemas más urgentes del país, como el problema de la inseguridad, la migración, la pobreza y todos los desafíos que esto implica. Estos ponían una dura tarea para el nuevo mandatario. Bukele tenía dos alternativas: o el continuismo, como lo hizo el FMLN, cuando supuestamente de la mano de Mauricio Funes llegaba el cambio y que solamente se acomodó a la forma en que operaban los anteriores, o darle vuelta a la tortilla e implementar una nueva forma de gobernar. Como pocos se lo esperaban, agarró el toro por los cuernos, no antes teniendo que luchar los primeros años con una bancada en la Asamblea Legislativa que no compartía sus mismos intereses. A pesar de tener todos los legisladores en contra, excepto los de la bancada de Gana, que habían servido de vehículo para que Bukele llegara al poder, el presidente se propuso hacer algunos cambios importantes. Apenas había tomado protesta en el mes de junio, el presidente más joven de la historia del país comenzaba a trazar líneas de las que serían sus prioridades. Pero comenzando el 2020, la OMS declara la pandemia del COVID-19, que a ciencia cierta no sabemos si fue positivo para ser el presidente mejor evaluado o si por el contrario estancó el posible crecimiento que pudo haber tenido. Lo cierto es que uno de los pocos países que manejó el tema de la pandemia de una forma totalmente admirable. A diferencia de otros países que los que figuraban en el manejo del sistema de salud eran sus ministros o los académicos, en El Salvador fue el presidente Bukele quien actualizaría la información de la forma en que se estaba manejando. Es meritorio igual que haya puesto al frente del Ministerio de Salud a Francisco José Alaví, uno de sus mejores hombres y que lo acompaña en su segundo mandato. Por supuesto, la oposición que hasta ese momento reinaba a sus anchas en la Asamblea Legislativa agarró el tema como caballo de Troya para sembrar la confusión en la gente, sobre todo en el descontento y el malestar, desde luego por el encierro al que se había mandado. El manejo malicioso de los datos, es que las estadísticas, quien las ha manejado maliciosamente, mentirosamente, irresponsablemente es el gobierno. Sin embargo, era de entender, conocíamos muy poco el y no se podía estar exponiendo a la población. Entre las medidas para paliar la devastadora consecuencia de esta enfermedad está la ayuda económica de $300 que recibieron muchas personas necesitadas. De igual forma, los paquetes de alimentación que llegaban hasta las puertas de las casas, el aplazamiento de los pagos de los servicios básicos y otra serie de beneficios que hicieron considerar al presidente como un gran estratega en el manejo de la crisis. El liderazgo del presidente fue creciendo como la espuma, bajo la presión que se manejaba en esas circunstancias, hasta el punto que algunos países del área le pidieron ayuda ante la ineficiencia de los gobiernos de sus países. Este fue el caso, por ejemplo, de Honduras, que en ese momento gobernaba el ahora condenado por narcotráfico Juan Orlando Hernández. La inoperancia de su gobierno fue tal que se abocaron al presidente Bukele y que, habiendo tenido una buena gestión en el tema de las vacunas,
no solamente garantizó que toda su población se vacunara, sino que también le sirvió para donarle a los hondureños, algo que le cayó al gobierno del vecino país como un gancho al hígado. Mientras muchos países improvisaban el manejo de la pandemia, el presidente se tomó muy en serio lo que estaba enfrentando y destinó los recursos para construir el hospital El Salvador, que estaría destinado a atender específicamente a pacientes que se contagiaran con el mortal. El día 21 de junio del año 2020 se daba por inaugurada la primera fase de esta obra, mientras los diputados en la asamblea aún pretendían gestionar carpas para que fuera atendida esta emergencia. Y quizás no era que actuaran de mala fe, es que eran ignorantes. Es que lo que pasa es que no visualizaban más allá de las dimensiones del gran problema que se estaba viviendo, y por otro lado era el tipo de soluciones que están acostumbrados a dar ante las emergencias. Por eso estábamos como estábamos. El manejo adecuado con todas las medidas que se tomaron le sirvió para poner en el mapa mundial a El Salvador como uno de los países que mejor había manejado la pandemia. Sin duda alguna, la marcó un antes y un después en la población, desde los que se quedaron sin trabajo hasta los niños que por 2 años tuvieron que encerrarse en sus casas y recibir sus clases en línea. Sin embargo, esto no frenó que el país siguiera creciendo y comenzara a ser un modelo en toda la región, algo que podemos constatar en nuestros días. Quizás falte mucho por hacer, pero desde luego sé que estamos en el camino correcto. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El candidato Nayib Bukele y el licenciado Félix Ulloa Hijo para efectos de participar como precandidato a presidente y precandidato. Muchos recordarán que el 10 de febrero del año 2020, como el día en el que el presidente enfrentó a la Asamblea Legislativa y los increpó a estar del lado de la gente o a apartarse. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Hay quienes pregonan que un presidente no puede gobernar si no tiene un grupo parlamentario que le dé gobernabilidad, y puede ser muy cierto. La mayoría de presidentes sueñan con tener en los otros poderes del Estado a un grupo aliado que les dé gobernabilidad. Cualquier país del mundo camina sin ningún problema cuando una buena parte de la Asamblea Legislativa pertenece al mismo partido del Ejecutivo. Sin embargo, las reglas algunas veces pueden romperse. Nada está escrito sobre piedra. Hay ocasiones que eso que damos por sentado terminan derrumbándose, dando espacio a nuevas formas de interpretar la realidad. Dado que el candidato Nayib Bukele llegó bajo la bandera de Ghana, no gozaba de un grupo que lo respaldara en el Congreso. Si bien es cierto, Ghana le dio su apoyo, pero seguía siendo una minoría en ese órgano del Estado. Y por si fuera poco, el partido de sus sueños aún estaba en construcción. Por lo tanto, para cualquier político que no le gustaba correr riesgos, esta era una idea descabellada: intentar conducir un país de una forma que no tendría respaldo en el pleno legislativo. En el caso del ciudadano Nayib, la solicitud la presentaron a las 11:25 de la noche. Precandidato Nayib Bukele y el licenciado Félix Ulloa Hijo para efectos de participar como precandidato a presidente y precandidato a vicepresidente por Ghana. Bukele, aún siendo alcalde, les dio una cátedra de sagacidad a los partidos tradicionales, como eran conocidos en ese momento, quienes habían hecho hasta lo imposible para que Bukele no fuera inscrito. En un inicio recordarán que se creía que Bukele se inscribiría en Cambio Democrático. Sin embargo, el Tribunal Electoral le cerró el cerco con ese partido. En consecuencia, el único camino que le quedó fue unirse al Partido Naranja. A diferencia de otros candidatos, el nuevo presidente tuvo lo que otros candidatos jamás tuvieron:
Quizás no tenía el apoyo en la asamblea, pero tenía la legitimidad otorgada por la mayoría de la población. La inoperancia de los partidos tradicionales hizo que la población se hartara de la forma de hacer política de estos grupos, generando una brecha donde el nuevo presidente transitaría a partir del 1 de junio del año 2019. El presidente número 46 llegaría casi solo en lo que se refiere a políticos tradicionales que le acompañarán a partir de su primer día. Veríamos en todos los ministerios rostros nuevos, cambiando por completo esa rueda de caballitos que se tenía en el aparato de gobierno. Atrás quedaron los 30 años de bipartidismo y con un gesto muy simbólico, Bukele anunciando que su gobierno no sería parte de todo el historial de los anteriores. Casi siempre la toma de posesión se había realizado en la Asamblea Legislativa, donde se reunían los tres poderes del Estado, acto en el cual se juramentaba con la Constitución en la mano al nuevo mandatario. Otras veces se había realizado en algún espacio semicerrado como la Exferia Internacional. Sin embargo, esta vez desde un inicio ya las cosas pintaban diferente. Bukele no aceptó recibir la banda presidencial en ninguno de estos lugares, sino que prefirió hacerlo en la Plaza Gerardo Barrios, frente al Palacio Nacional, edificio emblemático en donde por mucho tiempo estuvieron los tres poderes del Estado. Las críticas de lo que a partir de ese momento se convertirían en la oposición no se hicieron esperar. Sin embargo, nada cambiaría. La aceptación de la población fue evidente. Aún con el fuerte sol, el pueblo esperaba que él, que hasta este momento era presidente, se convirtiera en el presidente número 46 del país. Con su voz temblorosa, el presidente del Congreso, Norman Quijano, del partido Arena, anunciaba la nueva era de la mano de Bukele. Tanto Bukele como Félix Ulloa, en su calidad de vicepresidente, era ovacionado, mostrando con ello el cariño de los de ahí presentes. El nuevo presidente, en su primer discurso, invitaba a la población a cuidar su país, del cual todos debían de sentirse orgullosos. Resaltó en ese discurso a quienes serían sus colaboradores y los requisitos que estos debían de cumplir, que era trabajar incansablemente, además de balancear los cargos equitativamente entre el género femenino y el género masculino. Ese mismo día, el presidente dejó entrever que la seguridad sería uno de los ejes más importantes de su gobierno y les exhortó a la población a que hicieran valer su derecho de saber decidir y en especial debemos dejar de matarnos. Para muchos críticos y los políticos tradicionales, así como la prensa que siempre había seguido el juego de los anteriores, Bukele atentaba contra la separación de poderes y para otros nada más una nueva forma de ejercer el poder. Muchos recordarán que el 10 de febrero del año 2020, como el día en el que el presidente enfrentó a la Asamblea Legislativa y los increpó a estar del lado de la gente o a apartarse. El presidente Nayib Bukele, con una demostración de su poder, llegó al segundo órgano del Estado con un solo propósito: pedirle a la Asamblea Legislativa la aprobación de los fondos para la inversión en seguridad y poder hacerle frente a los grupos criminales que tenían prácticamente las manos atadas al Estado. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. En su momento quizás muy poco lo entendieron. Si hubiese dejado a la voluntad de la Asamblea Legislativa la aprobación de dichos fondos, quizás se seguiría esperando, ya que lo que menos estaban dispuestos era declararse a los grupos criminales una guerra frontal. Sin embargo, esto quedaría nada más como un dato histórico, puesto que el nuevo presidente, semanas después, hacía sus demostraciones de la lealtad con la que atacaría la delincuencia. El problema de la delincuencia, ellos empezaban a sentir el ácido. Pero no solamente se enfrentaban en su primer año al problema de inseguridad. Había otro problema igual y era el de la crisis de salud. Una pandemia de la que poco se conocía y que había que enfrentarla con toda la seriedad. La confrontación del presidente Bukele y otros órganos del Estado le costaron críticas de parte de organismos como los derechos humanos y otros que le hacían el juego a la política tradicional. Las medidas tomadas, sobre todo en materia de seguridad, pronto estarían dando frutos, reportando una marcada reducción de los homicidios. Por su parte, la oposición acusaba al nuevo presidente de no tener ningún plan y de estar improvisando. Sin embargo,
embargo, las pruebas le daban credibilidad y la aceptación de un 68% de la población que lo confirmaba. Un plan que se ha mantenido hasta nuestros días y, claro, sin restarles ningún punto de aceptación. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.